Y bueno, sin mayor preámbulo, quiero presentarles a nuestra invitada de esta noche. Es la hermana Elizabeth Parodi. Y les cuento brevemente que, bueno, ella nació en 1960 en Villa Ballester, Argentina. En 1978 ingresó al Instituto de las Hermanas de María de Schoenstatt. Desde 1980 a 1991 fue asesora de la Juventud Femenina Argentina. A partir de 1992 vivió 15 años en Schoenstatt, Alemania, y durante este tiempo colaboró con la difusión del carisma del Padre, atendiendo a visitantes de habla hispano-portuguesa. Durante un año estuvo colaborando en la traducción del material del proceso de canonización del Padre Kentenich. Estudió teología en Alemania y se doctoró en el área de historia de la Iglesia. De 2007 a 2010 coordinó el trabajo de las hermanas en Paraguay como superiora de la comunidad y trabajó como asesora de la obra familiar. Del 2011 al 2015 trabajó como teóloga en el Vaticano, en la Congregación para las Causas de los Santos. Desde el 2016 coordina el trabajo de las hermanas que asesoran el movimiento de Schoenstatt en Argentina, Paraguay y Uruguay. Y hoy, 9 de septiembre del 2020, la tenemos aquí con nosotros en Zoom, con la presencia de muchísimos ecuatorianos y también de hermanos de nuestra familia en el extranjero, Perú, Colombia, Estados Unidos, Chile. Hermana querida, bienvenida, muchísimas gracias. Sabemos que usted tiene 2 horas de diferencia en Argentina y bueno, gracias por todo el esfuerzo, su dedicación y su entrega. Bienvenida, querida hermana, le doy la palabra. Erika, muchísimas gracias por la posibilidad de poder trabajar con usted, con el secretariado, con la obra familiar, tratando de colaborar juntos por ver un poco más cuál es nuestro carisma y cuáles son nuestras posibilidades de entrega a ese carisma. Sé que en los encuentros anteriores se detuvieron en algunos aspectos de la vida de nuestro padre y fundador, y un poco el encuentro de hoy no toma tanto un aspecto, sino una perspectiva como más existencial. Si ustedes quieren, responde a la pregunta no tanto quién es el fundador, sino quién es el fundador para mí. Y sobre todo, quién soy yo para el fundador en el contexto del carisma. O qué puedo hacer más por él, dicho de otra manera. Y antes de comenzar, les sugiero que hagamos una pequeña reflexión en base a la Biblia. Si hago prueba de que soy teóloga, o sea, no podría ser de otra manera. Así que les comparto la pantalla un momento, si es posible. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, el tema en el capítulo 14, estamos en el contexto de la última cena, es decir, es un momento como muy íntimo de conversación entre Jesús y sus discípulos. En el capítulo anterior, que es el 13, tenemos Jesús le lava los pies a los discípulos y ahí se va Judas. O sea, quedan los íntimos, digamos así. Y Jesús, que está triste, les empieza a hablar, bueno, en realidad yo me voy a prepararles una morada en donde está el Padre, cada uno va a poder ir a ese lugar, y yo me voy a ir, y ustedes me van a seguir. Y Tomás, que era un pragmático, después lo vamos a ver en los capítulos siguientes, que le hace esa pregunta a Jesús el resucitado, si no pongo el dedo en la llaga. Pero bueno, este pragmático Tomás le dice, pero a ver, me estás hablando de que te vas a ir, ¿y cómo te vamos a seguir si no sabemos el camino? Y Jesús, que estaba como en otra frecuencia así espiritual, le dice, pero Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿no es cierto? Salta el otro soñador de los discípulos, que es justamente Felipe, y le dice, wow, pero nos estás hablando del Padre, qué bárbaro, ¿por qué no nos muestras al Padre? Y otra vez Jesús lo mira y le dice, pero Felipe, si me viste, has visto al Padre.
Jesús sigue hablando y se da cuenta que en realidad es muy poco lo que han comprendido, y es así con una cierta melancolía que les dice, bueno, yo me tengo que ir y va a venir el Paráclito y él les va a enseñar lo que yo ya no les puedo enseñar. Estas tres palabras tienen mucho que ver con el carisma. Yo soy el camino, mostrar al Padre, y es el Paráclito el que nos va a enseñar. ¿Por qué? Porque toda espiritualidad en la Iglesia es un camino que nos conduce a Cristo. Es más, en realidad, toda espiritualidad solamente se puede definir desde Jesucristo. O sea, si no fuese así, la espiritualidad no sería un camino, no sería una herejía, ¿no es cierto? Es decir, si no se pudiese definir desde el misterio de Cristo. Pero cada familia espiritual tiene como algo propio. En ese sentido, uno puede decir, por ejemplo, tomen la Madre Teresa. Uno la ve y ya sabe, justamente porque la conoce, sabe que su misión, su espiritualidad, su camino espiritual tiene que ver con estar al servicio de los más vulnerables y ver a Dios, dignificar al vulnerable justamente como imagen de Dios, ¿no es cierto? Esto es lo que busca cada camino espiritual. Así sucede también en Schoenstatt. A veces cuando le preguntaban al padre Kentenich, bueno, padre Kentenich, pero ¿qué es el carisma de Schoenstatt? ¿Qué es lo nuevo en Schoenstatt? Él decía, bueno, en realidad esto lo hemos tomado de los benedictinos, esto es de los ignacianos, esto está en la tradición de la Iglesia. Y uno dice, ay, pero ¿qué es lo nuevo? Y otra vez ahí volvemos a ese punto de lo que dice Jesús del camino. Lo nuevo nunca es tan nuevo que no existía antes o que no estuviera en el Evangelio, porque si no, no sería un carisma, sería una herejía. Lo nuevo tiene que ver con un aspecto del misterio de Cristo. Lo nuevo es el ardor con el cual uno lo vive. Lo nuevo es que para el fundador se transforma como en su visión de la vida. Lo nuevo es que transforma la vida de los que lo seguimos y por eso se convierte para nosotros en un camino espiritual. En este sentido, uno puede decir un carisma, todo carisma, en una familia espiritual no cae así del cielo, no llega de la nada, sino que justamente llega a través de una persona concreta, normalmente a través de la fundadora, a través del fundador. Digo normalmente porque también hemos tenido, lamentablemente, en estos últimos años de la historia de la Iglesia, donde hemos tenido de todo un poco, ¿no es cierto? También fundadores que no se han mostrado dignos del carisma o que lo han perdido, bueno, esa es otra temática, pero normalmente el fundador es el primero que recibe el carisma y que lo transmite. En este sentido, nosotros tuvimos, como decía recién el padre Eduardo Aguirre, en los últimos meses como una removida en esto del carisma. Es muy lindo cómo hemos reaccionado. Por ejemplo, muchos de ustedes han decidido hacer este taller o han visto, bueno, a ver qué podemos hacer para saber más del carisma. Porque la pregunta es, si nosotros no estamos seguros y convencidos de lo que es nuestro carisma, ¿cómo lo vamos a poder seguir? Y a la vez, si no estamos del todo seguros, la gran pregunta es, ¿el Espíritu Santo está soplando sobre nosotros o no? Porque el carisma siempre es un don del Espíritu Santo. Algo que nos prometió Jesús, el Espíritu Santo nos va a iluminar y nos va a marcar, por así decirlo, el camino. En este contexto uno puede decir, nuestra espiritualidad obviamente se remite al padre Kentenich. Y sin embargo es interesante porque hay otras espiritualidades donde esa relación es mucho más directa. Nosotros, por ejemplo, hablamos de los palotinos porque dependen, o sea, porque nacieron de San Vicente Palotti. Hablamos de los dominicos, de los franciscanos, de los benedictinos, de los ignacianos o de los ejercicios ignacianos de San Ignacio. Y sin embargo, cuando hablamos de José Kentenich y de su carisma, en realidad hablamos de Schoenstatt. Decimos la espiritualidad schoenstattiana. Somos schoenstattianos, no somos kentenichianos, por así decirlo. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué es así? Bueno, justamente porque Schoenstatt para nosotros no es solamente el nombre del lugar donde empezó, sino en primer lugar
es un lugar de gracia. Está unido con el misterio del santuario, en definitiva, de los 3 puntos de contacto. Cuando nosotros hablamos del misterio de Schoenstatt, estamos hablando de la alianza de amor con la Mater, estamos hablando a la vez del santuario y estamos hablando al mismo tiempo del fundador. Es impensable sin el fundador, porque justamente la tarea de todo fundador es, por así decirlo, delimitar, ponerle un rostro, ponerle también una identidad a lo que es el carisma. En ese sentido, todo fundador en la historia de la Iglesia es, por así decirlo, como el garante de la espiritualidad. Nosotros decíamos que por eso mismo que todo fundador es como que le pone su ADN a la familia espiritual, y eso es el carisma. Él recibe de Dios un regalo, no es algo que inventa. El fundador, en el sentido espiritual, no es un empresario, digamos así, que piensa una idea y la propone, sino es alguien que recibe de Dios un regalo y ese regalo lo transmite, y eso es como una paternidad o maternidad espiritual. Por eso es que también es importante siempre conocer al fundador para poder entender mejor el carisma. Ustedes se imaginan que si yo les dijera, bueno, el carisma de las hermanas de las misioneras de la caridad es muy distinto a que si yo les digo, o si ustedes conocen a la Madre Teresa. Se pueden hacer una idea mucho más práctica de justamente cuál es ese carisma. Porque el carisma no es en primer lugar una fórmula, una cosa técnica, sino el carisma es una experiencia de Dios. Es una manera como el fundador vive su comunión con Dios. Se encuentra con Dios. La Madre Teresa, por ejemplo, se encuentra con Dios en el pobre, y lo que nos regala en realidad es esa experiencia de comunión con Dios, ese camino de comunión con Dios. Por eso el fundador o la fundadora no tiene un carisma, sino es el carisma que lo tiene agarrado a él, por así decirlo. Y es, en ese sentido puede decir con San Pablo, yo no puedo no hablar de esto porque me tiene absolutamente colmado, por así decirlo, es mi camino de encuentro con Dios. Esto es propio de cada fundador, más allá de que cada fundador, por supuesto, es una persona limitada, un ser humano, no es Jesucristo, no es la Virgen María, es simplemente un ser humano, pero a través de esa persona Dios nos regala un carisma. De ahí también que Dios les regale como ciertos talentos naturales y también circunstancias para que pueda vivir ese carisma. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, si no hubiese estado en Calcuta, no sería la Madre Teresa de Calcuta, claramente. Ahora, por otro lado, uno también puede decir, hubieron muchísimas personas que vivieron en Calcuta y no son la Madre Teresa. Es decir, hay algo que las circunstancias ayudan, pero donde Dios le pregunta a esa persona, ¿tú quieres vivir esto como tu misión de vida? Y la persona responde un sí. Con todo esto, si uno dice, bueno, y si pensamos en el Padre Kentenich, ¿cuál es su carisma? No sé, habría que preguntárselo a él. Yo sí me atrevo a decir que hay 3 cosas que no pueden dejar de estar en el carisma del Padre Kentenich, sea como sea que lo formulemos. Una, que él siempre se concibió a sí mismo desde la alianza de amor, como instrumento de la Mater. Él no se veía a sí mismo si no era en relación con la Mater. Segundo, esto él lo dice, era innato en él el tratar de ayudar a que otras personas lleguen a descubrir a María, a formarse según María, a sacar lo mejor de uno mismo, ese carisma de educador. Y tercero, que él mismo era como un ícono, era como un reflejo del Padre Eterno. Estas 3 cosas uno las puede decir como quieran, pero el ideal personal es el carisma de nuestro Padre fundador. Y en una familia espiritual, justamente la diferencia entre un ideal personal o un carisma es que el ideal personal, por así decirlo, muere conmigo. Yo tengo esa misión. Un carisma, en el caso del fundador,
es una misión que Él regala, que Él transmite, por eso se habla de una paternidad espiritual, teológicamente hablando, que Él transmite a otros para que lo sigan. Es decir, no se acaba con su muerte, sino justamente se empieza a ser fecundo en la familia espiritual. Y si uno dice, bueno, ¿y esto cómo pasó a Schoenstatt? ¿Cómo definimos hoy el carisma de Schoenstatt? Uno podría decir, en primer lugar, nosotros no nos podemos concebir sin la alianza de amor, sin el 18 de octubre del 14. Es decir, nosotros no somos solamente un movimiento espiritual, sino somos un movimiento que nace de un santuario, de una alianza. Y si eso lo unimos al carisma propio de nuestro Padre, tenemos lo que en Schoenstatt llamamos el organismo natural y sobrenatural de vinculaciones en la alianza de amor. Es decir, lo que nosotros llamamos la cruzada, que lo vimos la vez pasada con el padre Felipe, ¿no es cierto? La cruzada del pensar, vivir y amar orgánicos, es decir, eso, ese ser un hombre nuevo capaz de pensar, capaz de vivir, capaz de amar, de una forma totalmente natural, pero absolutamente lleno de Dios y desde Dios, eso es como lo más propio de Schoenstatt. Hay como 3 elementos que el padre decía son como claves de la espiritualidad. En primer lugar, una espiritualidad filial que nos enseña a descubrir a Dios como Padre, una espiritualidad profundamente mariana, que nos enseña a ver en María no solamente un camino de devoción, sino un camino de asemejamiento, es decir, de ser como María, hombre, mujer, ser María en el mundo de hoy, y el tema de que cada uno de nosotros es de alguna manera un reflejo de Dios. Esa dimensión casi se diría sumamente audaz, lo estuvimos viendo en este tiempo que al padre Kentenich le costó el exilio, ese arriesgarse a decir, si yo fui creado a imagen de Dios, entonces yo soy para el otro que está conmigo, para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para mis colegas de trabajo. En realidad, yo soy la única Biblia que el otro puede leer, así concreta. Yo soy imagen de Dios. Esa experiencia de Felipe frente a Jesús, bueno, muéstranos al Padre. Es animarse a decir con Cristo, quien me ve a mí tendría que poder ver un pequeño reflejo de Dios. Esto, dicho así muy brevemente, era lo propio del padre Kentenich y es lo propio de Schoenstatt. Yo acá voy a hacer un corte porque me gustaría, o sea, el secretariado puso a disposición un video que prepararon donde habla del padre Kentenich justamente en esa dimensión absolutamente humana, si se quiere decir, absolutamente paternal. Es un matrimonio que cuenta su experiencia. Lo vamos a ver ahí como el gran fundador, pero a la vez como el padre absolutamente humano. Después del video, entonces, vamos a ver nuestra participación concreta en el carisma. Me bajé en Cleveland, me fui a la casa del padre, había unos escaloncitos, estaba nevado, invierno ya. Yo estaba más helado que la nieve. Golpeé la puerta, subí los 3 escalones que había, golpeé la puerta, se abre la puerta y aparece un padre alemán que parecía ropero. Oye, ese sí que tapó la puerta. Y me dice, ¿qué quiere? ¡Ah! Era el padre Kentenich. ¿De parte de quién? Yo no tenía ni un título, no tenía nada. Cedric de Chile. Voy a ver si lo puedo atender. Cerró la puerta. Ah, no, me dijo, pase, me dijo, cerró la puerta, pase a esa salita. Estoy ahí yo, así, estoy petrificado. Y siento unos pasos, tap, 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 porque era de madera, siento unos pasos. Abre la puerta, el padre Kentenich. Entonces yo le digo, padre, yo tengo que hablar con usted porque tengo algo de duda, no sé si puedo ser sacerdote o no puedo ser sacerdote. Momento, me dice. Primero usted duerme.
y me lleva a un dormitorio que había ahí, de frente casi a esta sala, un poquito más adentro por el pasillo. Me apaga la luz y me dice, duerma ahora y después hablamos. ¿Qué iba a dormir yo? Así con los ojos. Golpean la puerta, el padre Quentin, con un vaso de leche, me deja el vaso de leche en el velador, me dice, tómese su leche, duerma y después conversamos. Me quedé 10 días. Me tocó almorzar con él. Y él me decía, la mesa familiar es una mesa de sacrificio. Él se preocupaba, Cedric, le falta sal, Cedric, sírvale agua, Cedric. Él estaba preocupado de todos los demás. Bueno, él me dijo, y ahora se ven las consecuencias, mire, yo creo que usted no tiene vocación sacerdotal. Cuando me voy yendo, el padre me dice, venga para acá, y me lleva a la cocina. Me hace un sándwich, él me lo envuelve y dice, esto es para el viaje. Y en la puerta me da la mano, se despide, y yo siento que me pasa como un papel, un billete de $5. Humano. No es inalcanzable. No es un genio que solo habla de grandes ideas. O sea, una sensibilidad para captar las necesidades más mínimas de uno. Una noche me llaman y me dicen, el padre quiere que suba usted a su escritorio. Y yo para arriba. Y había un señor sentado, el padre tenía aquí el escritorio, había un señor sentado en una mesa allá, en una silla allá, y yo aquí. Y me dice a mí, ¿por qué no le explica a este caballero qué es lo que es el movimiento de Schoenstatt? Yo ya estaba tan chiflado por el padre, que me hubiera pedido lo que me hubiera pedido, yo lo encontraba, pero al tiro. Y me pongo a explicarle yo delante del padre fundador, me pongo a explicarle lo que es la Alianza de Amor, el santuario, el lugar del padre, y qué sé yo aquí, que allá. Y el padre abre un cajón aquí al lado, saca una naranja, la pela, y me va dando por cajón la naranja. Puras cosas intelectuales son estas, ¿no es cierto? Bueno, ¿le tendré cariño yo? Sí, ¿no es cierto? Mientras más me doy cuenta de su posición y de la posición de él conmigo, más cariño. Y ese padre con que yo me encuentro era una figura. Y lo rodeábamos a él, el pobre no podía caminar y qué sé yo qué. Era estar junto a él a un personaje. Él salía de la casa del padre, seguía caminando por el camino del padre. Mientras caminaba hacia el santuario, uno no se atrevía a acercarse a él, porque era tan claro su vinculación con Dios en ese momento, que se preparaba para decir la misa, que nosotros lo esperábamos en el santuario, y por todo lo que lo embromábamos después de la misa, nosotros nos quedábamos allá. Él llegaba, decía la misa, nunca, con el permiso del otro padre, pero que no se sienta mucho, nunca he visto celebrar la misa con más respeto. En una forma en que uno se daba cuenta que realmente se estaba repitiendo el sacrificio de Jesús. Viví en la casa que quedó monona, ahí nacieron 4, 5 de los niños. Y esa casa, como dijo Cedric, se quemó el 24 de agosto del 64, se dio vuelta una estufa y se quemó. Y uno de los chicos murió y los otros yo los pude sacar, pero yo también quedé bien quemada y quedé bien mal porque quedé bien fea y vine infestada con altas cosas terribles. Me vine a vivir donde las hermanas me recibieron ahí, no podía vivir con las demás personas porque no podía infectarme más de la infección que tenía. Y las hermanas al tiro, una hermana de día, una hermana de noche, fueron como mis mamás. Y ellas me decían, vamos a ofrecer todo por el padre, porque el padre en ese tiempo estaba en Milwaukee y no tenía ninguna pinta que pudiera salir libre ni para nada, el año 64. Y yo feliz le ofrecía por el padre. Y entonces la hermana le mandó un papelito con quién, con Rodolfo Villalón también, que es nuestro mensajero, y les dice, los Moller están ofreciendo todo lo que están sufriendo por su liberación.
Y a la vuelta de correo vuelve Rodolfo Villalón de Estados Unidos lleno de regalos para los Moller. Nos mandó unos calcetines de blanco para que Cedric jugara tenis. Parece que le hacía bien jugar tenis. Él me mandó una coronita, una tarjeta como una coronita que decía: corona por corona, amor por amor, estamos orgullosos de Cedric Moller y su familia. Y también le mandó una pila para el agua bendita. Yo le dije a la hermana: el padre de verdad manda regalos, escribe, porque hasta ese minuto el padre no existía. No habían fotos, no había nada, estaba prohibido tener fotos del padre. Pero ya cuando ella mandó los papelitos del padre y los regalos, yo empecé a ofrecer con más ganas por él y no por las hermanas que me estaban cuidando. A raíz del incendio, nosotros con Cedric estábamos súper mal como matrimonio. Cedric se quería separar, yo no quería saber de nada porque estaba tan mal, tan fea, y con Cedric también tan malo. Él también se enfermó. Fue muy fuerte el asunto, fue muy grave, muy fuerte. Y Cedric me dice: ¿sabes? Yo le escribí al padre Kentenich para que vamos a hablar con él para que nos ayude en nuestro matrimonio. Era igual que cuando llegó el Papa a Chile, que no se podía andar por la calle, que no se podía hacer nada, porque el Papa iba a pasar y ya estaba todo cerrado. Y Schoenstatt era más o menos igual. Era una cantidad de personas que estaban esperando hacía 14 años al padre. Y ya había llegado el padre. Personas de Alemania y de otros países. Era casi imposible, todo era imposible. Y yo quedé súper molesta. Dije: este padre, ¿cómo será de creído? Yo no tengo ningún interés de hablar con él. Cedric se levantaba todas las mañanas a la misa del padre y yo en cama, jugando con la muñeca que le había comprado a la Tere, con un trencito que le había comprado al otro niño, y nada. Y la hermana que estaba a cargo ahí, la hermana Cristófori, se la acabo de ver ahora en la mañana. Me decía: María Teresa, ¿usted no quiere ver al padre? No, le decía yo, no lo quiero ver. Y entonces un día me dice: el padre viene para esta casa. Ay, bueno, si viene para acá, bueno, y sí. La verdad es que yo no me gustaba salir a la calle y que me miraran. Yo sentía que todo el mundo me miraba. Entonces no quería que me miraran. Yo estaba recién operada, estaba llena de costras, bien colorada, hinchada. Y me sentía mal de mi alma también, no solamente el cuerpo. Me sentía sola, me sentía muy mal. Y el padre se baja del auto, y qué sé yo, lo llaman por teléfono a una cabina. Yo le dije a Cedric: te padre un rogado, tal como te dije, me voy. Y estaba la escalera al lado, que bajaba subterráneo, donde estaba mi pieza. Entonces yo empiezo a bajar la escalera, el padre se había salido ya de la cabina del teléfono, se me pone delante en la escalera, no me deja bajar, y me toma la mano mía con las dos manos de él. La mano mía estaba heladita porque hacía nieve afuera, y yo estaba sola, con pena, estaba con la mano muy heladita, y el padre tenía la mano gordita y calientita, y me metió la mano mía entre las dos de él así, y no me la soltó. Yo trataba de hacer así, no me dejó. Entonces me dice, me mira, se acerca y me mira y me dice: pobre hija mía, ¿cuánto has sufrido? Me dijo: yo tenía tantas ganas de verla, y qué bueno que la veo, pero cómo quedaron los niños, y le dolió mucho la operación. Gracias por todo lo que ha ofrecido por mí. Yo ya no le quería sacar la mano, ya que estaba ahí nomás. Entonces me dijo: tenemos que vernos. Sí, padre, le dije yo, de todas maneras, tenemos que vernos. Bueno, el día siguiente me levanté tempranito a la misa 6, entré al santuario con los coditos míos para adentro porque estaba lleno, y oí la misa, y al día siguiente también, y después le dije a la hermana Cristófori: y bueno, ahora usted se la buscó. Ahora, tiene que ponernos 2 banquitos donde el padre hable. No importa lo que hable, porque no entiendo, pero quiero ir a verlo. Así que la hermana Cristófori, bien obediente, 2 banquitos en primera fila. Todas las hermanas marianas para atrás, todos por todos lados. Nosotros 2 con Cedric en primera fila. Todas las charlas del padre, las mandaba hermanas para África o conferencias de lo que fuera. Yo no entendía nada. Me pegaba 2 horas ahí, o 1 hora y media, el padre paradito. Nunca se sentaba, paradito, y hablando, y yo no entendía nada. Pero yo lo miraba y decía: este es el padre Kentenich. Este es el padre que me tomó la mano, que me dijo: pobre hija mía, que me dio las gracias. Este es el fundador. Le tomé la mano al padre y le dije: padre, quiero hablar con usted. Entonces él me dijo: yo también quiero hablar con usted, pero estamos en reunión.
Así que vengan las 3. Llegamos del padre, me senté en la misma salita, el padre golpeó la puerta así y me saludó, yo le abrí la puerta, me hizo cariño en la cara, me tomó las manos, me dijo cómo ha estado, qué bueno que vamos a conversar, yo estaba esperando este minuto. Ya, nos sentamos, qué sé yo, cuénteme todo, me dijo. Le dije, padre, afuera hay una ruma de gente que está esperando verlo. Yo no le quiero quitar tiempo. Entonces me dijo, no, para mí no existe nadie más que usted. Tiene que contarme todo, no existe nadie más. Así que yo me lancé, pues, con Cedric, que queríamos hacer matrimonio santo, que estábamos agarrados del moño, de que el incendio, que no sé qué, no sé cuánto rato. Ya, el padre me dijo, ya, al final le dije, ya no tengo más que decirle. Entonces me dijo, bueno, mañana va a venir a las 3, ahora vamos a rezarle la mate los dos para que mañana resulte bien la conversación y mañana nos vemos. Me trajo una botella de vino y me trajo una caja de chocolate, una caja de galletas, me dijo, para que tengan una fiesta con Cedric. Ya, muy bueno era. Al día siguiente yo ya más tranquila porque ya había estado con el padre y todo, llegué con mucho más confianza, el padre golpea, le abro la puerta, igual me hace cariño, igual me toma las manos, igual me dice que bueno que estamos a conversar y me dice, pero antes que conversemos yo le guardé mi postre del almuerzo. Así que yo delante del padre comiéndome el postre, así, era rico, no era yogur, era otra cosa, bien buena. Y me dijo, ahora voy a hablar yo. Se sentó al frente, se puso con su manito así y me dijo, mire, primero me dijo, lo más importante es su matrimonio. Tenemos que hablar sobre eso. Tenemos que hacer todo lo posible para que su matrimonio ande bien. Y usted me va a hacer caso en lo que yo le voy a decir. Usted tiene que cambiar varias cosas. Me dijo, primero me dijo, usted es muy mandona. Me dijo, usted es muy mandona y a usted le gusta salir con la suya siempre. Tiene que aprender a ceder. Me gusta tener a Cedric aquí. No, tiene que dejarlo libre. Que juegue tenis, que suba cerro. Usted, cuando Cedric llega cansado de la oficina, tiene que tenerle un juguito, sentarse al lado. El padre después de eso me dice, ¿y usted quiere decirme algo más? Yo le digo, sí, padre. Quiero decirle que la verdad es que yo no quiero vivir más. Mi matrimonio se acabó, se murió Francisco, yo estoy con la cara toda fea, me da vergüenza salir a comprar porque los niños chicos miran en la calle y dicen, esa señora con la cara colorada, y yo me muero de vergüenza. No puedo vivir más así como estoy. El padre me mira y me dice, María Teresa, nadie se fija en su cara, lo que importa es su alma. Padre, le dije yo, el alma no se ve. No, me dijo, se ve. Se ve en sus ojos, se ve en su alegría, se ve en todo lo que usted puede dar. Y acuérdese siempre, usted es mi princesita y tiene una corona puesta en la cabeza y yo la quiero mucho, mucho, mucho. Y le doy las gracias de todo corazón por todo lo que ha ofrecido por mí. Gracias por su fidelidad. Me dijo, yo creo que usted tenga una foto mía muy cerca para que vea que yo voy a estar siempre con usted. Yo elegí una foto chiquitita así. Me dijo, no, esa es muy chica. Y no, póngala en su pieza donde usted me pueda ver a mí y yo la pueda ver a usted. Y usted nunca más va a estar sola. Y el padre les puede decir a todos ustedes lo mismo que él me dijo a mí. Ustedes, las señoras, todas son su princesita. Todos tienen su coronita. Entonces, sientan siempre la compañía del padre, sientan siempre que no están solas, sientan siempre que él la está ayudando. Muchísimas gracias. Bueno, de alguna manera vamos a seguir. Este es el padre Kentenich. Este es el padre Kentenich, justamente capaz de fijarse en lo absolutamente grande, pero también en las cosas más pequeñas. Hoy estábamos hablando de esa realidad por la cual uno puede decir que nuestro carisma tiene que ver justamente con ese organismo natural y sobrenatural de vinculaciones, ¿no es cierto? Es decir, con esa capacidad
que se tiene que desarrollar en cada uno de nosotros, de justamente poder vivir en el mundo de Dios, como decía Cedric Moller, pero a la vez ser tan absolutamente humano. Eso, de alguna manera, es nuestra vocación a Schoenstatt. Vocación a Schoenstatt es vocación a participar en el carisma del Padre Fundador. Esto yo lo desarrollé justamente en un libro, El vínculo con el fundador, donde hablo justamente de esa realidad y tomo esta imagen, que es una cruz que está en una iglesia en Alemania, una iglesia de Schoenstatt. Si ustedes ven, acá no se ve, pero está representada toda la Trinidad. Acá está Jesucristo, la cruz, el Espíritu Santo, y vemos aquí a María. Y adentro de María hay como una casita, que la deben estar mirando, y muchas otras pequeñitas. Bueno, esta cabecita es el fundador. En realidad podría ser el Padre Kentenich, pero es el don de cada fundador. O sea, en María, en Cristo, nos lleva al misterio de la Trinidad, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros somos los que estamos acá. Es decir, nuestra decisión por Schoenstatt, cuando hacemos la alianza de amor, de alguna manera ya damos un sí a esa alianza sellada a través del Padre Fundador, pero en la medida en que Schoenstatt se va haciendo mi vocación, es decir, que yo siento que Schoenstatt es parte de mi vida y que yo he nacido para Schoenstatt, de alguna manera me voy incorporando cada vez más, voy participando cada vez más del carisma del fundador. Lo vivo con mi identidad, si soy varón, si soy mujer, si soy casada, si soy soltero, con mi identidad, con mi particularidad, así como yo soy, pero siempre ese carisma que Dios le regaló al fundador y que como él murió, sigue existiendo en el mundo a través de mí. Una de las cosas que más me gustó o que me llamó la atención cuando trabajé justamente en la Congregación para las Causas de los Santos como teóloga, es que uno de los términos técnicos así que se utilizan para hablar del día de la muerte de un siervo de Dios, no es tanto el día que murió, sino el dies natalis. Es una expresión latina que quiere decir el día de nacimiento, el dies natalis. Y con eso se refiere al día de muerte, ¿no es cierto? Pero teológicamente está pensado el día de dies natalis, la muerte, el día de muerte de cada uno de nosotros, es en realidad el día de nuestro nacimiento para el cielo. En el caso de un fundador, uno lo podría interpretar, es el día en que, por así decirlo, la fundación empieza a vivir una nueva etapa, que es vivir justamente sin la presencia del portador original del carisma. Cuando un fundador muere, cuando el Padre Kentenich muere, por así decirlo, sus manos quedan atadas, es decir, su carisma, la misión que Dios le confió, depende de nosotros, somos nosotros las que lo llevamos, no hay otra posibilidad. Por eso el fundador tiene continuidad en su familia espiritual, ¿no es cierto? En ese sentido es muy interesante que nosotros hablamos del padre fundador o del padre y fundador, porque fíjense que las dos palabras, tanto padre como fundador, son términos que tienen sus correlativos. Si hay un padre y fundador, es porque hay hijos y herederos. Si hay padre, quiere decir que hay hijos. Si hay fundador, por ejemplo, el fundador de un negocio, cuando él muere, están los herederos de ese negocio. El fundador en una familia espiritual, bueno, nosotros de alguna manera somos los herederos del carisma, somos los que estamos llamados a llevar ese fuego que encendió el Padre Kentenich, a llevarlo nosotros al mundo. No hay otros que no seamos nosotros. Por así decirlo, el Padre Kentenich depende de mi vocación a Schoenstatt. En ese sentido, me parece sumamente bonito que ustedes, la familia de Schoenstatt de Ecuador, tengan tan fuerte el elemento de la patena, ¿no es cierto? El hecho de que la patena que está en las manos del Padre, justamente porque es una imagen muy simbólica, que habla de alguien que tiene algo para dar, que lo tiene en sus manos, y de alguien que se ofrece en la patena. Si no hay
alguien que se ofrece en la patena queda vacía, no tiene sentido por sí mismo. Ustedes justamente quieren ser la familia que se consagra en la patena, es decir, que el padre pueda ofrecer a Ecuador, a este nuevo Ecuador, algo, alguien, y ese alguien somos nosotros, pero en sus manos, no nosotros sueltos, sino justamente entregados en la patena. Ese es el simbolismo de los hijos, de los herederos, ¿no es cierto? Y este justamente es también el simbolismo más propio de lo que nosotros en Schoenstatt llamamos la alianza filial, ¿no es cierto? Este compromiso con el carisma, de alguna manera, a uno lo lleva a la pregunta, bueno, ¿no sería el momento de profundizar mi alianza de amor, en definitiva, comprometiéndome con el carisma? Diciéndole al padre Kentenich, bueno, yo quiero ser esa persona que está en la patena que tú ofreces al nuevo Ecuador. Yo con mi originalidad, también con mis límites, también con mis defectos, ¿no es cierto? O sea, en este sentido es que la alianza filial es un camino absolutamente personal y a la vez es un camino comunitario. Es comunitario porque el carisma nos pertenece a todos, pero es personal porque hay algo, un pedacito de ese carisma que solamente yo puedo vivir. Yo en mi lugar, yo con mi audacia, con mi temperamento, con mi manera de ser. Y por eso mismo fue que el secretariado del padre, o sea, en el contexto de este taller, puso también en la invitación al retiro algo así como esa expresión, la alianza filial es como una adhesión interior al carisma del padre Kentenich. Con este gesto yo le expreso mi deseo de ser continuador de su misión. Le pongo mis manos a disposición para que él pueda seguir construyendo la obra que Dios le ha confiado. Le entrego mis capacidades, mi inteligencia, lo que tengo, pero también lo que no tengo. Y sobre todo le abro mi corazón para servir desinteresadamente a los demás, como una forma concreta de vivir mi alianza de amor. Sin embargo, la alianza filial siempre es un acto absolutamente personal, por eso no está, por así decirlo, en el orgánico de Schoenstatt. Yo puedo ser también absolutamente schoenstattiano, querer a la mater, querer al padre Kentenich y no sellar ninguna alianza filial, no es una condición, digamos así. Es simplemente un gesto de amor, un gesto de compromiso, casi diría público, pero a la vez absolutamente personal. Y esto tiene que ver con el carisma propio de Schoenstatt. Uno podría decir, en realidad, todo miembro de una familia espiritual, por ejemplo, si yo soy franciscano, obviamente que de alguna manera me comprometo interiormente con el espíritu de Francisco. Pero el hecho de que en Schoenstatt existe esta posibilidad, digamos, absolutamente libre de hacer la alianza filial, tiene que ver con el carisma mismo de Schoenstatt, con lo propio de Schoenstatt. Hay una frase donde el padre Kentenich dice, bueno, en realidad, fíjense, arriba tenemos como dos expresiones. Por un lado, orden de ser, es decir, en realidad pertenece a lo lógico de cada familia espiritual, que si yo tengo una vocación a Schoenstatt, a esta familia espiritual, o a los franciscanos, o etcétera, pertenece a lo lógico que yo me vincule con ese fundador. Por otro lado, como veíamos recién en el testimonio de los Moller, el hecho de que el padre Kentenich tenga un carisma tan paternal, uno podría decir, yo me vinculo a él por mi vocación a Schoenstatt como heredero al fundador, y por ser él con un carisma tan paternal como hijo, para que él me eduque, para que él me forme. Y el padre Kentenich decía, y además la alianza filial tiene como una dimensión que tiene que ver con la pluralidad de la obra. Una obra con tantas ramas, con tantas posibilidades, con tanta libertad como hay en Schoenstatt, en definitiva, si no está fuertemente unida en lo vital, en la mater, en el santuario, en el padre Kentenich, se nos va de tema, se nos va de límite, ¿cierto? Entonces, la pluralidad, la grandeza de nuestra obra. Y por otro lado, el orden de ser, el hecho de que yo tengo una vocación a Schoenstatt y el padre Kentenich tiene a la vez un carisma paternal,
hacen, por así decirlo, que yo pueda decir, Vocación Schoenstatt es mi fundador, Carisma del Padre es mi padre, y me entrego como pequeño, como ustedes lo decían también en las frases que hemos leído, como un ladrillo y como arquitecto de la obra. En ese sentido, volvemos a decir que toda espiritualidad es un camino, y el camino que tiene que ver con la alianza filial nos lleva a una identificación con Cristo, algo que es propio de la espiritualidad de Schoenstatt, y que tiene que ver justamente con ese aprender a ser hijo, a llamar a Dios Padre como lo llamaba Jesús, Abba Padre. Pero no es una cuestión así de infantil, de bueno, ser niñitos, sino es de ese hijo que está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios hasta la muerte en la cruz, pero sin embargo con la alegría de saber que hay un Padre que me ama. Lo propio del carisma de Schoenstatt y lo que tiene que ver justamente con esta realidad de haber recibido un carisma tiene que ver con descubrir a Dios como Padre. Por eso la perfección de la alianza de amor es la fe práctica en la divina providencia, lo que el Padre decía, la cosmovisión de Schoenstatt. Es decir, tiene que ver con esa experiencia de que la alianza de amor me enseña a descubrir a Dios en mi vida. Díganme si no es así. Cada uno de nosotros, desde que selló la alianza de amor, desde que conoció Schoenstatt, empezó a vivir su bautismo, empezó a vivir su vida con Dios de una manera como mucho más personalizada, como mucho más bajada en mi realidad. Dios empezó a ser parte de mi vida concreta. Lo sobrenatural se empezó a hacer como natural, a meterse en mi vida. Bueno, regalar eso a otros, ese es el carisma de Schoenstatt y tiene que ver justamente con esa capacidad de vínculos. En el santuario, no sé si se fijaron, pero cuando están las puertitas del sagrario cerradas, hay una frase que dice nobis datus, nobis natus ex intacta virgine. Eso dice en todos los sagrarios de Schoenstatt. Nobis datus quiere decir nos fue dado. Se refiere, esa frase es una frase de un himno de Santo Tomás, que se refiere a la Eucaristía, nos fue dado, nos fue nacido de una virgen intacta. Pero esa expresión nobis datus, nos fue dado, se refiere a todas las cosas más importantes de nuestra vida. Las cosas más importantes de nuestra vida no las hemos comprado, nos fueron dados. Nos fue dada la vida, nos es dada la capacidad de amar, nos es dada nuestra familia, nos es dado justamente el ser amado. La experiencia del carisma de Schoenstatt, que es lo que recibo justamente con las gracias del santuario, la gracia del cobijamiento, la primera gracia, es la de saber que mi vida vale la pena, que alguien me pensó, que alguien me quiere, y por eso me fue dado el amor, me fue dado el amor del Padre, del Dios misericordioso que es Padre. Por eso yo me puedo autoeducar y por eso me puedo poner a disposición de la Mater las tres gracias del santuario. Por eso es que nuestro carisma tiene que ver con los vínculos sanos. La Virgen, la alianza de amor, es aprender a vincularme con Dios y aprender a sanar mis vínculos. Hoy día que nosotros tenemos tantos contactos en nuestro celular y es importante, no tiene todo metido así en los miles y miles de contactos, uno se da cuenta qué diferente que es tener un contacto a tener un vínculo. Es decir, muchísimas personas que tenemos en los contactos es porque alguna vez cachaste el teléfono, no sé, me puede servir para algo incluso, ¿no? O sea, el plomero, el zapatero, etcétera, me puede servir para algo. Contacto. En cambio, vínculo no es me puede servir para algo, sino es alguien para mí. En un mundo hiperconectado como el nuestro, corremos permanentemente el peligro de pasar todos a la categoría contactos. O sea, a ver, mi colega, ¿para qué me puede servir? A ver, a este que le puedo sacar, a ver, este que le puedo dar. ¿Por qué? Porque, bueno, si no avanzo yo, avanza el otro. O sea, si no le saco yo, me saca el otro. Entonces,
perdemos esa capacidad, justamente es lo propio de Dios, que nos ama sin esperar nada. Recuperar esa capacidad de vínculos, eso es parte del carisma de Schoenstatt, es una parte fundamental de nuestro carisma de Schoenstatt. Es más, si uno ve esta imagen, uno dice, wow, qué linda imagen, qué bonito paisaje. Si yo se las muestro así, se ve espejado, ¿no es cierto? O sea, es el mismo paisaje, pero espejado. En realidad, el original es justamente Dios. Dios es el que nos ama y nosotros somos los que estamos abajo y miramos para arriba. ¿Cuál es el problema en nuestro mundo hoy? Que nosotros invertimos la cosa. Fíjense como, por ejemplo, la típica cuestión en el contexto de los vínculos. Uno dice, bueno, el amor y el sexo, qué sé yo, el sexo, mirá como los animalitos. O sea, a ver, uno mira el orden inferior y uno dice, bueno, qué sé yo, no sé, aparea con este y después en otro momento con el otro. Es decir, es una necesidad, digamos, natural de nuestro ser, solo que en el ser humano, como pensamos, de repente vos te acordás el nombre de la persona, con lo cual tu vínculo, digamos así, más de tipo sexual o qué sé yo. Estamos mirando, nos estamos poniendo en el rol superior y miramos hacia el orden inferior. En realidad, Dios nos pensó justamente al revés. Dios nos pensó mirando hacia el orden superior. Por eso es que uno dice, o sea, mi capacidad de amar, yo no la tengo que mirar, soy un poquito mejor que los animales, sino soy un poquito menos que Dios. O sea, ¿cómo ama Dios? Ahí es donde está justamente mi ideal. Como la imagen de la Trinidad me hace sentir lo que es la familia. No es, bueno, mi familia la verdad que está bastante bien, porque como todas las demás están bastante destruidas, la mía dentro de todo zafa. No, es al revés. O sea, yo tengo que mirar mi familia desde el proyecto cómo ama a Dios. Cómo yo que soy papá, cómo amo yo a mis hijos. Cómo me entrego yo. Ese es el desafío. Y para eso tenemos la gracia. Ese justamente es lo que el Padre Kendall quiso regalarle al mundo. Esos son los vínculos sanos. Incluso todo el tema que tiene que ver con, qué sé yo, con todo esto, con la Carta Orgánica de Salud, etcétera, que uno dice, uy, cómo se dio vuelta, o sea, al fin y al cabo, uno ya no sabe más qué está bien y qué está mal. Bueno, somos nosotros. No dejemos que los demás determinen, que el Estado, que el lobby gay, que esto, que lo otro, o sea, no dejemos que los demás determinen lo que es el ser humano. Somos nosotros los responsables de un nuevo Ecuador. Somos nosotros los responsables. ¿Cuánto hace que yo, por ejemplo, nuestros hijos adolescentes, de repente en el colegio les hablan de, no sé, de cómo cuidarse en las relaciones, de esto, de lo otro? ¿Cuánto hace que nosotros, papás, no nos sentamos con nuestros hijos no a decirles cómo tienen que hacer eso o que eso está mal, sino a contarles qué es para mí el amor? Cómo yo quiero a mamá, cómo yo me enamoré, cómo para mí la familia vale la pena. Nosotros damos por hecho que los hijos lo saben, pero saben, le llenan la cabeza de otras cosas y nosotros no somos capaces de dar testimonio de lo nuestro. ¿Por qué yo me juego? ¿Por qué para mí los vínculos valen la pena? No está de más hablar con nuestros hijos, hablar con nuestros vecinos. Fíjense, yo no digo que los sentemos a dar prédica de cómo nos amamos nosotros en casa, pero a veces somos como tan reservados que nos da hasta vergüenza decir que soy feliz en el matrimonio, que luchamos por un diálogo, que cuando nos va mal nos pedimos perdón, que cuando algo nos gusta nos decimos gracias, que todos los días en algún momento nos decimos te quiero. Qué alegría haberte conocido. Ahí, esto no lo podemos solos, pero este es parte de nuestro carisma. Y este es parte también del desafío de la alianza filial. Cuando nosotros decimos justamente que el diablo se mete, está la Virgen. Esto es lo que nosotros aprendemos en el santuario. Esto es lo que nos enseñó el Padre Kendall. Justamente, ¿por qué no
ser hijos y herederos de su carisma. ¿Por qué no ser justamente esos que están en la patena por un nuevo Ecuador, por una nueva familia? Seamos mártires del amor, gritemos, mostremos al mundo que vale la pena el carisma de Schoenstatt y que la mate en el santuario realmente me transforma. Entonces vamos a poder decir como Felipe en el capítulo 14 del Evangelio de Juan: muéstranos al Padre, nuestra mano en tu mano. Muchas gracias. Extraordinario, hermana. ¿Por qué tiene que terminar su charla si aquí todos queremos seguirla escuchando toda la noche? Qué alegría, hermana Elizabeth, maravilloso, realmente. Dan ganas de volverla a escuchar y volverla a escuchar y volverla a escuchar. Creo que nos ha compartido algo muy valioso que en este momento quisiéramos complementar, porque también invitamos al padre Juan Pablo Catogio, él es presidente de la Presidencia General de Schoenstatt. Le hicimos una pregunta sobre el vínculo de la familia con nuestro padre fundador, José Kentenich. Y él nos respondió con una carta que, gracias al equipo de Schoenstatt Internacional, a Enrique y a Martín Soros, logramos tener un video. Así que les queremos compartir este video con las palabras que nos dirigió el padre Juan Pablo Catogio a la familia. Querida familia de Schoenstatt, me han pedido un aporte sobre el vínculo de la familia de Schoenstatt al padre fundador, padre Kentenich. Desde un punto de vista teológico, se trata de la participación del movimiento, de cada uno, en el carisma del fundador, en su espíritu fundacional. Nadie mejor que San Juan Pablo II nos lo recordó enfáticamente. Ustedes están llamados a participar de la gracia que su fundador recibió y a ofrecerla a toda la Iglesia, pues el carisma de los fundadores es una experiencia suscitada por el Espíritu, que es transmitida a sus discípulos, para que éstos la vivan, la custodien, la profundicen y la desarrollen constantemente en la comunión de la Iglesia y para bien de la Iglesia. Se trata, por lo tanto, de un carisma, de una gracia, de una experiencia suscitada por el Espíritu, que fue dada al padre Kentenich, pero no para él, para su propia salvación y santificación, sino para los demás, para otros, para una misión. Y se trata además de una vocación. Ustedes han sido llamados, es decir, una vez más se trata de la gracia de tener parte en este carisma, en esta gracia. En la historia de Schoenstatt hemos experimentado vitalmente que el Padre y nosotros nos pertenecemos mutuamente, que pertenecemos juntos. La corriente del Padre y sus múltiples expresiones, Jardín de María, alianza filial, acto de seguimiento y varias otras formas de una alianza con el fundador son testimonio de ello. Por vocación somos partícipes de su carisma y su misión. Somos uno con él en su vida y en su misión. Dios nos pensó juntos desde toda la eternidad. Él me unió y unió a cada uno y cada uno de ustedes íntima e inseparablemente a la persona y al destino del padre Kentenich. Solidaridad de destinos, solidaridad indisoluble. Con palabras sencillas, pero teológicamente precisas, el padre Kentenich lo expresó así. Estaba previsto en los designios de Dios que ustedes y yo nos perteneciésemos con una profundidad singular. En los planes de Dios nunca debo haber existido sin ustedes, ni ustedes sin mí. Desde la eternidad, Dios nos pensó en una alianza de amor. Dios lo pensó así, no me vio nunca sin ustedes, ni a ustedes sin mí. Él no quiere que cumpla mi misión sin ustedes, como tampoco vio a María separada de Jesús. Él los pensó desde toda la eternidad como mis colaboradores permanentes en el cumplimiento de mi misión. Quisiera subrayar que nuestro vínculo con el Padre Fundador no es en primer lugar sentimental o afectivo,
sino principalmente un vínculo de fe, que tiene sus raíces en la fe de que por gracia de Dios somos llamados a participar del carisma, del espíritu del fundador Padre Kentenich. Hay un pasaje hermoso en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel es muy grande. Moisés no puede conducirlo solo. Su suegro le aconseja. Moisés le pide a Dios: es demasiado para mí, no puedo llevar solo esta carga. El Señor respondió a Moisés: reúneme a 70 de los ancianos de Israel, llévalos a la carpa del encuentro y que permanezcan allí junto contigo. Yo bajaré hasta allí, te hablaré y tomaré algo del espíritu que tú posees para comunicárselo a ellos. Así podrán compartir contigo el peso de este pueblo y no tendrás que soportarlo tú solo. Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los 70 ancianos. Y apenas el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis. De esto se trata, que Dios tome algo del espíritu que puso en el corazón del Padre Kentenich y nos lo comunique a nosotros. Por eso, cuando celebramos el año del Padre Kentenich, 2018, 50 años de su muerte, pedimos en la oración: danos de su fuego y de su espíritu de fundador, que su carisma viva en nosotros. O recordemos cómo el profeta Eliseo debió rogar e insistir para recibir 2 partes, 2/3 del espíritu de su maestro, el profeta Elías. Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga, pero antes de que sea separado de tu lado. Eliseo respondió: si pudiera recibir las 2/3 partes de tu espíritu. No es nada fácil lo que pides, dijo Elías. No se trata del privilegio exclusivo de unos pocos expertos en el Padre Kentenich o de algunos eruditos doctores. Todos participamos de su carisma, cada una y cada uno de nosotros, cada grupo y cada comunidad. Kentenich es más que todos nosotros y nos supera, nadie lo agota. Solamente todos juntos podemos y debemos hacer presente todo el rostro completo, toda su figura en plenitud. Cada una y cada uno, cada grupo y cada curso, cada rama y cada comunidad representa un aspecto de su carisma. Somos como las pequeñas piedras de un mosaico que solo juntas muestran el todo. El gran desafío es que nos abramos unos a otros, que intercambiemos vida, que trabajemos juntos, que vivamos solidaridad efectiva, cultura de alianza. El mosaico es como un difícil y exigente rompecabezas que debemos armar. Solo así representamos íntegramente al Padre Kentenich. Se trata por lo tanto de un carisma, una gracia para los demás, para una misión. Por lo mismo no podemos guardarnos este don para nosotros mismos. Carisma es don y tarea. En vista de esto, el Papa Francisco dirigió a los padres de Schoenstatt las siguientes palabras que pueden servir de orientación y quizás de advertencia. Les preocupa mantener vivo el carisma fundacional y la capacidad de saber transmitirlo a los más jóvenes. A mí también me preocupa, que lo mantengan el carisma y lo transmitan de tal manera que siga inspirando y sosteniendo sus vidas y su misión. Más importantes son las palabras siguientes, en que habla del dinamismo vivo de un carisma que se actualiza en contacto con la realidad y a su vez la transforma. Ustedes saben que un carisma no es una pieza de museo que permanece intacta en una vitrina para ser contemplada y nada más. La fidelidad, el mantener puro el carisma, no significa de ningún modo encerrarlo en una botella sellada, como si fuera agua destilada, para que no se contamine con el exterior. No, el carisma no se conserva teniéndolo guardado. Hay que abrirlo y dejar que salga, para que entre en contacto con la realidad, con las personas, con sus inquietudes y sus problemas. Y así, en este encuentro fecundo con la realidad, el carisma crece, se renueva y también la realidad se transforma, se transfigura por la fuerza espiritual que ese carisma lleva consigo.
El carisma ha de salir. Queremos llevar el carisma del Padre Kentenich hacia afuera, a todos los ámbitos de la vida social y cultural. Queremos llevar al Padre Kentenich a la calle, que inspire nuestras formas, nuevos estilos y nuevas estructuras de convivencia en la familia, en la educación, en la vida social y política, en la cultura de nuestros pueblos. Tomando la expresión del Papa Francisco, Iglesia en salida, la familia de Schoenstatt formuló su programa después del jubileo 2014 con la expresión Schoenstatt en salida. ¿No deberíamos decir Kentenich en salida? El carisma del Padre Fundador es nuestra misión y nuestro aporte a la Iglesia y a la sociedad. Este carisma quiere transformar la realidad e inspirar una nueva cultura de alianza. Este es el fruto que debemos dar y que solo podemos dar si permanecemos en él, como los sarmientos unidos a la vid. Permanezcan en mí, quien permanece en mí da mucho fruto. Los llamo amigos, yo los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. El vínculo al Padre Kentenich no es sentimental, sino un vínculo de fe. Es gracia que Dios nos regala para una misión. Nuestro mensaje es el de la paternidad de Dios, como nos lo anunció y manifestó Jesús, Hijo e ícono del Padre Dios. Y nuestro mensaje es mostrar la importancia de los transparentes humanos, reflejos de Dios, para llegar a una profunda experiencia filial ante Dios Padre. En la historia de Schoenstatt lo vivimos muy concretamente a través del vínculo con el Padre Kentenich. No es que todo el mundo deba tener ese vínculo, no es este tampoco el centro de nuestro mensaje. Es una gracia unida a una vocación determinada, y hay muchas formas de vivirlo. Así como una hija y un hijo expresan su amor a sus padres de manera diferente, así también habrá formas más masculinas o más femeninas de vincularse al Padre Kentenich y de expresar ese vínculo. Pero siempre es en la fe y siempre es compromiso con su misión. Padre Juan Pablo Catogio, 22 de agosto del 2020. Querida hermana Elizabeth, unas palabras para concluir su charla, este tema tan importante que hemos tratado esta noche, ya con la intervención también de la carta del Padre Juan Pablo Catogio. ¿Qué nos quiere compartir, hermana? Antes de cerrar nuestra sesión en vivo por Facebook, quiero que sepa que nos han acompañado en transmisión en vivo, para toda la familia compartirle que este encuentro queda grabado en la página de Facebook de la Liga de Familias Schoenstatt Guaya, así que agradecerle a la Liga de Familias por la transmisión, hermana querida. Bueno, la verdad que soy yo quien les agradece a ustedes muchísimo por este espacio y también porque la escucha de ustedes refleja que todos estamos anhelantes por ser partícipes de ese carisma y por concretarlo. Les deseo que las familias de ustedes, el ámbito donde ustedes se muevan, ahí podamos ser los santos de este carisma, los herederos del Padre Kentenich. Tu alianza, nuestra misión.